a este culto. Ya termina la escuela sabática de nuestro hermano Luis. Y ahora daremos comienzo a la tercera parte de esta temática, del tercer al cuarto ángel. Hoy el título es La reconquista de la tierra. Pero primero empezaremos con una oración. Padre Celestial, querido Señor, alabado sea tu nombre, hoy y siempre. Gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra, por la oportunidad de testificar a favor de Cristo y por ser parte de este pueblo, de este remanente que tú estás conduciendo hacia la Canaán celestial. Te pedimos tu bendición, tu gracia. Sabemos que si no está el Espíritu Santo, estas palabras no servirán de nada. Por eso reclamamos esta promesa, porque tú has prometido dársela a quien te lo pida. Por eso te lo pedimos, no solo para mí, sino para todos los que están oyendo y oirán. Que podamos salir confirmados y renovados para seguir adelante, sin desanimarnos, sin desfallecer, y poder cumplir nuestra misión personal y también como iglesia. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí esta palabra reconquista aquí en esta zona suena mucho, aquí en España, pero no es en este tema que intentaremos profundizar. Aquí vemos a Jesús contemplando la tierra. Aquí hay un versículo que dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, la que se había descarriado? Mateo 18:12. Y aquí vemos a Jesús contemplando un mundo de tantos que Él ha creado. No creo que este texto pueda ser un fundamento para decir que ha creado 100 y 99 siguen bien y uno se descarrió, pero no sabremos quizás en este mundo, hasta que Jesús vuelva, quizás no sabremos cuánto Él ha creado, pero sí es verdad que hay uno solo que se descarrió. Pero aquí vemos hoy algo que tan en boga está, la tierra, porque no solo el hombre se descarrió, esto afectó a todo un planeta y veremos, algo que ya sabemos, pero también estamos viendo ahora la implicación que tiene el planeta, inclusive, en todas las cosas de Dios. Como no solo al hombre vino a buscar, no solo al hombre vino a salvar y a restaurar. Ahora, esto está siendo centro de todas las cuestiones. Por un lado, ya sabemos teorías de que si es redonda, que si no. Pero también sabemos cómo el enemigo está usando todas las vicisitudes que está sufriendo el planeta para llevar las cosas a su terreno. No solo hay una disputa por la mente humana, también hay una disputa por la tierra. Y podemos, quizás con esta imagen, obviamente que si pensamos antes que Jesús venga, no estaría vestido así. No hay forma de dibujar o de expresar en imagen la gloria, obviamente la gloria que Jesús tiene ahora y que tuvo antes de venir a la tierra como rey de reyes. Pero sin duda, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a enfrentar un conflicto que ya se había iniciado antes de la caída del hombre, pero que se consumará aquí, en este pequeño planeta, en este pequeño punto, en este vasto universo. Vamos a ver unas ciertas cosas, es como Había algo aquí ven como antónimos, ¿no? Verdad, mentira, justicia, injusticia, también está libertad, paz, bien, y al final amor. ¿Y por qué hay un signo de preguntas? Y uno dice, ¿y esto qué tendrá que ver? Nosotros, el pueblo de Dios, siempre ha tenido la ley y los profetas. Y ese ha sido un camino y un fundamento imprescindible para conocer a Dios, para estar
y para poder obtener la salvación. Pero había cristianos mucho tiempo que decían que el mundo pagano tenía a los filósofos y al sufrimiento como, no en la misma medida, pero un poco para no quedar sin la luz de Dios. Y es verdad, ¿no? A veces pensamos que todo lo pagano y todos los pensadores no, eran de Satanás. Y Ellen White misma habla de que Dios ha levantado grandes mentes en el mundo gentil, en el mundo que quizás no conocían en nada la Biblia. Podían tener errores, pero sin duda el Espíritu Santo también los movía. Y la filosofía, hay cosas que, a veces cosas tan esenciales para nosotros los cristianos, tan simples, a veces están ahí y grandes mentes escribiendo libros y teorizando años enteros para cosas tan fáciles, ¿no? Es decir, cuando vemos verdad, justicia, el bien, el amor, la paz, la libertad, todo eso va junto, va unido. Nosotros los cristianos sabemos que no podemos, la otra vez hablaba en una escuela sabática aquí, podemos desligar alguno de estos términos uno del otro. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo en Argentina, veía escuché algo de un sacerdote que hablaba de regímenes políticos, hablaba de comunismo y capitalismo. Decía, bueno, en uno hay justicia pero no hay libertad, en el otro hay libertad pero no hay justicia. Y yo decía, ¿pero puede ser eso posible? Bueno, sabemos que ellos intentarán, de alguna manera harán una especie de síntesis para dar aparentemente justicia y libertad. Pero hay algo que sí es claro, nosotros tenemos de manera muy sencilla saber cuál es lo opuesto a la verdad, a la justicia, a la libertad. Ahí está, ¿no? La esclavitud, paz y guerra, bien y mal. Pero ¿y el amor? Esto yo lo tuve pensando mucho tiempo, hasta que, bueno, gracias a Dios también hablando con un hermano me ha aclarado. ¿Cuál piensan que es el opuesto, el antónimo al amor? Siempre se habla de amor y odio, ¿no? ¿Pero será que es el odio? Dice que Dios odia el pecado y que lo odia y lo aborrece con todo su corazón, que siente ese odio, lo dice de Dios, lo dice de Cristo, inclusive recién estaba leyendo una cita de Ellen White que hablaba de eso, de Cristo mismo. Pero sí podemos saber que no hay mentira, ni injusticia, ni mal, en ningún atisbo en Dios. Entonces, ¿puede ser el odio el contrario al amor? Aquí, bueno, mi hermano me dice, bueno, mira, a ver, me dijo, ¿qué dice Ellen White? ¿Cuál es la raíz del pecado? Digo, el egoísmo. Pues ahí está, ¿no? Amor y egoísmo. Amor y amor propio. El amor de Dios es el que no busca lo suyo. El egoísmo es el que busca lo suyo. Cuando se habla de odio, de amor y odio, se está hablando de sensaciones, de sentimientos, y eso es lo que cree el mundo. Por eso a veces no pueden entender cuando uno dice que Dios odia el pecado. No, en Dios no puede haber odio. Pues entonces no habría castigo y la justicia quedaría un poco tambaleando. Pero hay algo que en este mundo está quedando de lado. Nosotros podemos oír una y otra vez del amor hasta el cansancio, ¿no? Hasta el diablo, lo oímos al diablo hablando del amor sin parar. Podemos oír hablar de justicia, se habla mucho, va siempre con el agregado de justicia social. Podemos oír hablar de libertad, la libertad de los pueblos, de los oprimidos, de las minorías. Del bien, bueno, el bien común, ¿no? La buena voluntad. De la paz, ni hablar, ¿no? De la paz y la paz, paz y seguridad. Pero hay algo que casi no se habla, de la verdad. El amor sí, es el que ellos dicen, Satanás con su instrumento en la tierra, su brazo derecho, el papado, y todas sus órdenes y todo ese sistema, esta maquinaria tremenda, definiendo lo que es el amor. Claramente el amor es esto, la justicia es esto, esta es la libertad, esto es el bien. Bueno, la verdad es relativa, con lo cual mejor no
no hacer mucho hincapié en eso. Entonces yo pregunto, escribí aquí esta pregunta, que puede ser muy simple, y lo es, y uno dice, bueno, pero está tonta, porque ¿para qué preguntar esto? ¿Por qué restaurar la verdad? Pues vemos que la verdad está, este punto, este valor, esta, si se quiere, entidad dentro de este carácter de Dios, dentro de este paquete que tiene que ver con todas las cosas buenas, ¿no? Que no podemos desligar, es decir, hablamos de amor, hablamos de verdad, hablamos de justicia y todas esas cosas, y es muy difícil y es imposible ponerle un límite entre uno y otro, se funden. Claro que son distintos aspectos del carácter de Dios, pero en un momento todas se funden. Veíamos en las dos partes anteriores que hacíamos del tercer y cuarto ángel, que la verdad era igual al mensaje, que era un mensaje, que había que restaurar un mensaje. Veíamos un año en el siglo XIX, en 1844, cuando esto se empezó a consumar, algo que ya obviamente siempre ha estado la verdad en el mundo, pero se la había ahogado. Durante 1000 años había un poder que había intentado enterrarla lo más que ha podido. Hablábamos un poco de la Reforma Protestante, cómo había intentado, pero había quedado a medias. Pero a partir de 1844 esta restauración empieza a surgir. Y el mensaje, veíamos que es el santuario. Y vemos que en este mensaje también hay una tríada, en donde lo encierra todo. Hay ley, hay doctrina y hay profecía. Si uno va a cada palabra, inclusive las etimologías y más en el hebreo, que son quizás las más certeras para nosotros entender, todas son muy parecidas. Inclusive habla mucho de instrucción, de enseñanza. Cada uno tiene su matiz, pero vemos que también son cosas que se funden en algo único, en un solo mensaje. Y esto es todo lo que nos dio Cristo. Nos enseñó la ley, nos enseñó la doctrina. Perdón, hay un error, falta la R. Bueno, sepan disculpar. Doctrina y también la profecía. Y podemos ver que este es el carácter de Cristo. Siempre hablamos de la ley, pero ¿y la doctrina? Su enseñanza. De acuerdo a lo que creemos, vamos a pensar, vamos a sentir, a hablar de una manera. Por eso es demasiado importante la doctrina. Y la profecía, bueno, hemos hablado mucho, ¿no? Que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Y todo esto es Cristo. Y aquí está la victoria. ¿Y por qué la victoria? Veíamos y hablábamos que había una disputa, un conflicto. La vez pasada hablamos de una guerra por la verdad, y realmente hay una guerra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son textos muy conocidos los que vamos a ver en general aquí. Y aquí se nos promete la libertad. ¿Y qué nos las dará? La verdad. Claro, podemos decir, bueno, define verdad. Uy, ya va mucho más allá que un cúmulo de conocimientos teóricos. Para los judíos especialmente, o tenía un valor práctico o no servía de nada. Pero si no hay teoría, ¿qué será de la práctica? Si uno quiere hacer un puente y no sabe cómo hacerlo y no sabe mínimo ingeniería o arquitectura, pues se va a caer en pedazos, ¿eh? No va a funcionar y no va a durar mucho. Así que vemos que es demasiado importante lo que creemos, lo que sabemos. Jesús le decía a Nicodemo, hablamos de lo que sabemos. ¿Y por qué restaurar la verdad? Aquí vemos algo que nos dice el apóstol Pablo, de cuál es el propósito de Dios también para este mundo. Pero tiene un instrumento, que es su iglesia. Dice, maridos, esto está en Efesios 5, del 25 al 27. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Dios tiene un propósito, que es presentar a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando Él venga con todo poder y gloria. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto no es poca cosa, porque este sentido no es relativo, no es, aparente, es absoluto. Sin mancha y sin arruga. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Sin mancha y sin arruga o nos vemos arruga y manchados por todos lados? Bueno, pero todavía tenemos tiempo. Vamos a ver ahora varias citas, algunas también versículos, pero varias citas de Ellen White. Y vamos a ir al origen de este conflicto. Y a ver, ¿por qué Dios también tiene que tener una iglesia pura y sin mancha? Sabemos que en el mundo cristiano, esto no es tan importante porque como somos salvos por gracia, en el fondo Dios nos salva. Si nosotros lo confesamos, si lo invocamos, ¿no? El que profese el nombre del Señor será salvo, ya está. Con lo cual la doctrina y todas las otras cosas, y si estamos más limpios, menos limpios, no importa. Si yo creo que Jesús es mi Salvador, ya está. Bueno, esto sabemos que no es así, pero vamos a ver un poco el alcance. Esto, sin duda, tiene que ver con el cielo. Dice, eso está en conflicto inminente. Bueno, esto es del buscador y a veces cosas que inclusive son del conflicto de los siglos salen en conflicto inminente. Dice, el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Sabemos que él al principio empieza de una manera encubierta, a decir que la quería modificar, que tenía algunos problemas, algunos males la ley de Dios, ¿no? Algunos errores, que no era del todo buena, santa y pura o justa. Pero luego, cuando ya las cosas estuvieron bien desenmascaradas, él declara su desprecio total hacia la ley. Dice, esto está en Historia de la Redención, un libro hermosísimo, la verdad. Dice, los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces, él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Aquí vemos cómo Satanás empieza a tramar un plan, pero a tratar de vislumbrar qué pasaría si esto, qué pasaría si aquí, y vemos cómo también él va cambiando. Va afirmándose en la maldad, pero va viendo también las cosas claras del propósito de Dios y también, entonces, de alguna manera, readaptando sus planes. Si eso fallaba, ya ahí tenía en cuenta esas cosas. La otra vez hablábamos, ¿no?, de cómo Dios, teniendo todo previsto, siempre ofrece de primera lo mejor. Cuando el pueblo falla, tiene otro plan B, previsto, pero tiene otro plan B, y así sucesivamente. Satanás, de alguna manera, hace algo parecido. Él, conociendo lo que Dios quiere hacer, trata de impedirlo. Ahora, si no puede, entonces tiene otra cosa para ir generando y tratando de llevar las cosas a su terreno. Dice, si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, por lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Pues está claro que una vez, si piensa en la naturaleza del mal, y ve que es totalmente autodestructivo, como decía alguien, el mal se come a sí mismo. Hay un proverbio que dice algo como que el que está manchado con la sangre de alguien correrá hasta el sepulcro sin que nadie lo detenga. Pero de manera consciente, los malos no quieren morir, y más cuando tienen tanto en juego.
Y Satanás no quiere morir, aunque su camino es de autodestrucción. Por eso a veces vemos que el castigo también es una liberación para todos ellos. Y su propósito era tener como su cuartel general en el propio Edén. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Ya vemos cuál era su plan: apropiarse del Edén. Si en el caso que Dios no perdonara a la pareja, si perdonara a la pareja, podían ellos aprovechar eso para volver al cielo. ¿Para qué? ¿Para estar a bien con Dios o para intentar otra vez lo que ya había tratado de hacer? Que es conquistar el trono, derrocar el trono de Dios y ponerse Él. Pero si no, tener un cuartel general, un lugar desde donde actuar, con el árbol de la vida, con una humanidad, que podían ser muchos, una creación que podía reproducirse, pero totalmente corrompidos igual que Él. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esta tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba, con el fin de estar solo para madurar sus planes. Aquí ve que le hace una proposición. Ni siquiera estaban todos de acuerdo, pero bueno, que piensen, mientras él maduraba los planes. Trató de convencerlos de que esa era su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo, o cualquier otra parte de la creación de Dios. Bueno, si no puede ser el cielo, tener una parte, un lugar. No querían ser destruidos completamente. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Aquí vemos cómo realmente el endurecimiento al mal de Satanás también es progresivo. Vemos como acá él se estremece en hacer de Adán y Eva, de la humanidad, lo mismo que le estaba sucediendo a él. Ahora ya vemos que no hay ningún atisbo, al revés, ¿no? Pero todavía, aunque ya no tenía vuelta atrás, todavía hay cosas, algún resabio que tenía del cual ya no hay nada. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Los informó acerca de sus planes. Si se acercaba audazmente a Adán y Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no le escucharían en absoluto, por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Si tratara de intimidarlos con su poder, hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad. Tampoco podría lograr nada. Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Pues y así siguió actuando de manera más potente y poderosa. Es verdad que cuando ya con eso tampoco, sí utiliza la fuerza. Dice, mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Fíjate que acá dice Adán y su compañera. No era solo Adán. Los señores de la tierra, vemos que estaban en igualdad de condiciones. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo obscurecedor de por medio.
Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual eran apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, lo que los científicos, la ciencia atea tanto busca, ¿no? Las maravillas del perfecto en sabiduría, esto en Job 37:16, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Vemos realmente una imagen añorada. Creo que ahí está esa añoranza que está en lo más profundo del ser humano, de un pasado que siempre fue mejor. Y realmente lo fue. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Hasta extinguirse. Esta humanidad no puede durar para siempre. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal. Aquí vemos algo con lo que él no tenía en cuenta. Todo esto, muchos son de patriarcas y profetas. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Realmente él quería un ejército porque sin duda no se había resignado a asumir el castigo o la suerte que le tocaba, no. Iba luchando y sabemos cómo va a luchar hasta el final y hasta cuando todos, inclusive los demonios y los impíos, ya caigan de rodillas y ya se entreguen completamente a la justicia divina, él, aunque sea él solo, intentará una vez más lo que no ha podido en todos estos años. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios, y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Nosotros vemos y sabemos, hemos escuchado mucho esto, ¿no? El conflicto empezó y terminará por la ley. Pero tenemos que ver que el ataque a la ley va a ser furioso y tremendo desde todos los ámbitos. Otra vez hablábamos, por ejemplo, del libre albedrío. Bueno, sin libre albedrío no hay pecado, y si no hay pecado no hay ley. Y hablamos tanto como ya la ciencia lo está descartando. Veremos que el ataque a la ley va a venir de todos los ámbitos, no solo desde la cuestión religiosa, de la cuestión civil, desde la ciencia, desde todos los aspectos del saber humano. Estamos viendo un ataque deliberado para abolir completamente la ley de Dios. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Otra vez la envidia, ¿no? Es decir, veía esa morada que a Adán y Eva se les dio, del cual él no se le dejó participar en el concilio para la creación de esta tierra y del hombre, y otra vez se llenó de envidia por este lugar. En este momento la Biblia nos habla de que ellos habla de un abismo, algún lugar oscuro, pero no era el más agradable, sin duda. Resolvió hacer caer a esta para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Ahí vemos cómo sigue en su plan de apoderarse de la tierra, no solo del hombre, no solo de las mentes, sino de todo este planeta y todo lo que conforma esta creación de Dios, por lo menos esta región del universo. Dice, no solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Generalmente nosotros siempre hemos escuchado, más que todo, la redención con respecto quizás a nuestra naturaleza moral. Inclusive la mayoría del mundo cristiano cree que la eternidad no va a ser aquí, será en otro lado, algo en el cielo, una tierra totalmente nueva. Pero aquí vemos cómo hay una identificación del plan de redención, no solo del hombre, sino de todo su entorno. Nosotros fuimos creados con el polvo de la tierra. Del polvo eres y al polvo volverás. Es decir, el hombre está identificado con esta tierra. Nosotros
tenemos siempre una identificación, un apego muy grande al lugar de donde hemos nacido, donde hemos criado, donde hemos sido felices. Y el hombre está hecho de esta tierra, de este planeta. Por eso vemos qué fino es la falsificación, o en lo que ahora cada vez va más el tema de la madre tierra. Claro, fuimos forjados por la tierra misma, iluminados con la luz del sol. Una semilla tiene que estar cubierta por la tierra, pero también tiene que recibir la luz del sol. Entonces ahí vemos que el paganismo no es algo tan burdo, tan estúpido como a veces se cree. Tiene una profundidad, una sofisticación tremenda también. Y el tema vemos de la madre tierra y del padre sol. Pero hay que ver que Dios podría llevarnos a otro lado, podría crear otro planeta, pero no. Él se ha propuesto darnos una eternidad aquí, y para eso tiene que recuperar esta tierra. Veíamos como el título, la reconquista de la tierra. Esta tierra debería ser reconquistada. Se había perdido realmente. Conocemos la historia de la caída y cómo Satanás, de alguna manera, obtuvo un derecho, aunque fue un usurpador, pero Dios le concedió ese derecho. Inclusive Jesús mismo lo trató de príncipe, lo llamó y lo nombró príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque la humanidad lo eligió. Al fin y al cabo, la humanidad lo eligió. Hoy hablamos de democracia. Bueno, en ese caso no hubo minoría inclusive, eran dos y los dos votaron a favor. Y Satanás se apoderó de este mundo. Dios sigue siendo el rey, pero tiene este lugar que está en rebelión con la humanidad prácticamente, en esta historia, en su totalidad, prácticamente en rebelión. Dice, pero al ser creado Adán, recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. Aquí vemos como claramente el dominio que tenía Adán y Eva pasó a manos de Satanás. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán, pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que había perdido, que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. El profeta dijo, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño. Aquí vemos el plan de redención, realmente el alcance incluía más que solamente al hombre. Era el hombre y su morada y su casa y todo lo que lo constituye. Salmos 2, del 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré de hoy, yo te engendré hoy. Pídeme y te haré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, le dice. ¿Se lo habrá pedido Jesús? Por supuesto, sin duda. Jesús sabía que tenía que obtener el principado otra vez de esta tierra. Él, siendo rey, se vistió de príncipe y vino aquí a disputar en terreno enemigo, de visitante completamente, a disputar el dominio de este planeta. Vemos cómo Dios no le va a dejar ningún lugar a Satanás. No va a haber ni siquiera un infierno que esté por ahí dando vueltas donde estén ahí Satanás y los suyos. Dios va a restaurar y a recuperar todo, cualquier cosa y cualquier punto, por más pequeño del universo que se haya perdido. Acá tenemos una cita un poco más larga, dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A veces podemos haber pensado y decir, bueno, ¿qué pasaba si Jesús fallaba? ¿O qué pasaba si no venía? Aquí vemos que lo que estaba en juego era todo el universo.
Es decir, Jesús tenía que vindicar el carácter de Dios. Jesús tenía que decir quién decía la verdad y quién mentía. ¿Quién podía realmente, quién era capaz de ofrecerle un gobierno? ¿Quién podía ser un verdadero pastor para todas las criaturas? Si Dios o Satanás. Si esta empresa fallaba, pues el acepto de Satanás hubiese sido cierto. Y Dios tenía dos opciones. O dejarlo a Satanás, que siga obrando, y dejarle su lugar, se hubiese llevado quizás a toda la creación. Con lo cual, ¿qué hubiese tenido que hacer? Destruir a toda la creación. Y el lenguaje habla de que Cristo inclusive arriesgó su eternidad por nosotros. ¿Qué pasaba si Cristo pecaba? Son cosas muy profundas y que entra como decir que se rompa la Trinidad, la deidad, eso es imposible. Claro, pero no era imposible del todo, eso podía suceder, estaba dentro del riesgo. Pero ahí vemos, bueno, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, no solo como fuerza, sino hasta dónde alcanza su amor, su justicia, y realmente nos lleva a unos lugares en la mente que son algo como cuando dice David, estoy asombrado con gran asombro. Pero vemos que lo que se jugó acá fue todo, no solo la raza humana, no solo toda la creación, todos los ángeles, sino hasta la misma permanencia de la deidad. O destruía toda la creación o aceptaba el riesgo. Pues aceptó el riesgo. Ahí veíamos cómo el amor es lo opuesto al egoísmo. ¿Quién de nosotros haría eso? El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuoso y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambios o perfectos e inmutables. Si Satanás podía lograr, aunque sea en un punto, como dice, el que incumple en un punto se hace culpable de toda la ley. Si Satanás podía demostrar que en un punto la ley de Dios era defectuoso, pues todo el gobierno de Dios sería derribado. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. Porque me han escogido como su soberano, dijo él. Alegaba que era imposible que se otorgara perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su amado Hijo que era igual a él, para que sufriera la pena de la transgresión, y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudieran ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. El gran conflicto que inició en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Jesús vino al terreno del diablo. Vino hecho menor que el diablo, y no un poco, pues bastante. 4000 años después, no tenía ni el vigor físico ni mental que tenía Adán. Es decir, vino con todas las desventajas. Parece a veces cuando decimos, bueno, si él no tenía pecado, entonces, así cualquiera. Vino con todas las desventajas. Pero así igual logró la victoria. Y uno dice, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que había y lo que hay en él para llegar a cabo, para lograr esta victoria? Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Cuando Satanás fue expulsado, no, esto ya lo leímos. Dice Isaías 9:6, hoy Luis lo ha leído, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, no la tendrá. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el trono de David, el trono estará en esta tierra. El trono de David subsistirá por siempre. Hablamos de genealogía. Sabemos que Jesús
es descendiente de David, genéticamente de madre, y también por lo que implicaba, aunque no era su padre natural, José, como hijo de José también lo era. Y se prometió que el trono de David sería perpetuo, y el trono de David será perpetuo. Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás volvió a ganar una aparente ventaja. Por la transgresión, el hombre llegó a ser su cautivo, y el reino del hombre cayó en manos del jefe de los rebeldes. Pareció que Satanás tendría libertad para establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Pero el plan de la redención hizo posible que el hombre volviera a la armonía con Dios y a acatar su ley, y que tanto la tierra como el hombre podían ser finalmente redimidos del poder del diablo. Jesús vino a salvar todo. Todo. El plan de la redención tiene un alcance absoluto y completo. Dice, Satanás obra constantemente, con intensa energía y bajo miles de disfraces para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios, con planes abarcantes y bien organizados. Acá un poco lo que hablábamos, realmente Satanás no improvisa, es abarcante y bien organizado. Si no sale esto, ya tiene en mente qué hacer, y lo sabemos. Con planes abarcantes y bien organizados y con maravilloso poder trabaja por mantener engañados a los habitantes del mundo. Dios, el ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio y al hacer frente al mal trazó planes extensos y de gran alcance. Más extensos y de más alcance todavía. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta. El plan de Dios se iba desarrollando y a la vez que revelaba su justicia y su misericordia, vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su trato con el mal. Dios se propuso aplastar la rebelión. Realmente esto es como cuando uno ve en el mundo, en nuestras guerras, en nuestras rebeliones, las revoluciones, cuando hay algo injusto y que es lícito y está bien, pues que eso se le ponga fin y se lo aplaste completamente. Los poderes civiles tienen la espada, la Biblia lo dice, Dios se la ha dado y tienen que ejecutar justicia. Aquí vemos esto, ¿no? Este es un camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nadie imaginaría que sería este camino, ¿no? O que es este camino. Aquí lo vemos más tétrico, más tenebroso. ¿Y esto a qué viene? Tampoco es muy recto. Aquí vamos a leer de un libro. Ahora vamos a hacer una lectura, una parte realmente de un libro de alguien que en un momento ha transitado ese camino, voluntariamente ha ido por ese camino. Él ya no está con nosotros, pero bueno, si Dios quiere y todo da a entender que Él se levantará cuando Jesús venga en el año 31. Se llama Roger Morneau, un adventista del séptimo día de Canadá, que participó en una alta élite de sociedades secretas, del satanismo realmente puro y duro, pero no como a veces uno lo puede imaginar. Vamos a leer una parte, porque realmente es para llegar un poco a lo que estamos hablando, pero vamos a ir a hacer un poco cómo se llega a eso y realmente para ver cosas que son realmente espectaculares. Porque a veces no tenemos, es decir, si no hay una revelación de alguna manera, como este hombre, que luego en su conversión ha escrito todo lo que ahí vivió, nosotros tenemos una idea muy, muy pequeña y muy distorsionada de lo que pueden ser los adoradores del diablo, lo que adoran y lo que saben, inclusive las cosas que Satanás les pueda decir. Este capítulo se llama La sala de culto a los dioses. Acá está hablando este hombre, Roger Morneau, cuando era joven, con su amigo que se iniciaron en esta sociedad, y hablan con el sumo sacerdote. Y dice, bajando las gradas con el sacerdote, que parecía estar deleitándose en mostrarnos su santuario, aquí vemos que tienen también un santuario. Mientras caminábamos, él nos contaba cómo un espíritu había diseñado la arquitectura del local. Aquí sabemos cómo, por ejemplo, el santuario en Jerusalén, que de alguna manera fue ejecutado en partes por Salomón, pero también en partes por David, haciendo el plano como arquitecto, pero inspirado, y lo sabemos, por el Espíritu Santo. Pues acá un espíritu también fue el arquitecto, el que dio el plano de este santuario. Él se refirió para los complejos y delicados detalles de belleza a lo largo de las gradas. Puedo recordarme todavía hoy las entalladuras que adornaban su macizo balaustre, de las espléndidas decoraciones en las paredes y del enorme candelabro sobre el primer nivel. El espacioso santuario me llenó de admiración, un aire de secretismo y misterio llenaba el local, dando la impresión de que una gran inteligencia había trabajado allí
para fascinar a la mente humana, con el fin de que ésta respondiese en reverencia y sumisión, sin hacer preguntas. ¿No? Es decir, impresionar los sentidos. Nosotros sabemos cómo el catolicismo, el conflicto de los siglos, cuando se habla del catolicismo, sabemos que ese es era ya en Babilonia ya era así, era impresionar los sentidos para de alguna manera anular la mente, la razón, para que nadie haga preguntas. Impactar tanto que la mente queda totalmente fuera de sí, digamos, llegar a una especie de quebrantamiento mental. Sabemos que Satanás siempre quiere lograr ese estado alterado de conciencia, cuando esa mente es como que abre una puerta, se abre una brecha y él puede entrar. Las salas eran lujosas y magníficas, había oro por todas partes, las lámparas y muchos otros objetos fueron decorados y laminados de ese metal. El sacerdote dijo que algunos de los objetos eran de oso macizo, aunque el lugar no estaba intensamente iluminado, los objetos de oro parecían brillar con gran esplendor. Creo que fue la abundancia de pinturas al óleo que más me llamó la atención. Alrededor de 75 pinturas de 120 por 80 centímetros fueron colgados en las paredes. El sacerdote satanista dijo que si tenía preguntas, él estaría encantado de responderlas. ¿Quiénes son las personas de noble apariencia que se muestran en estas pinturas?, le pregunté. Son los dioses de los que has oído hablar durante las sesiones de testimonios. Como consejeros jefes, ellos tienen dominio sobre legiones de espíritus. Después que se materializan, para que nosotros pudiésemos fotografiarlos, mandamos hacer estas pinturas, debido a que son merecedores de los más altos honores. Aquí vemos algo que estos demonios, se han materializado con un aspecto noble y tremendo, para dejarse fotografiar y de ahí hacer las pinturas. Colocamos debajo de cada pintura un pequeño altar para que las personas pudieran en sus devociones encender velas y quemar incienso y cumplir con los rituales requeridos por los espíritus. Mientras caminamos un poco más allá, llegamos a un altar en que estaba una vara con una serpiente de bronce enrollado alrededor de él. Esto no suena, ¿no? El sacerdote mencionó que el altar era dedicado al dios Neustán, cuyo poder el médico, había una historia de un médico que dice que, él curaba con el poder de este dios. Era un testimonio que se había dado antes. En el libro está, que escuchamos en nuestra primera visita, había sido utilizado de una manera maravillosa. Comentó al respecto de los grandes milagros que el Dios de bronce hizo para los hijos de Israel, cuando ellos quemaron incienso delante de la serpiente de bronce, hecha siglos antes por Moisés. Aquí vemos que va refiriéndose a lo que hay en la Biblia, en Números, en Reyes y en Juan. Sabemos que en un momento los hijos de Israel cayeron en la idolatría, por eso hubo un rey que tuvo que destruir esta imagen que es la que también usa el catolicismo, inclusive en su catecismo, para decir que aquí había un vislumbre, algo que ya para anteceder la legítima adoración de imágenes. Al final de la sala había un gran altar, encima del cual había una pintura en tamaño real de un individuo de aspecto majestuoso. A la pregunta de mi amigo, el sacerdote respondió: este altar está dedicado al maestro de todos nosotros. ¿Cómo se llama?, le pregunté. Su rostro se cubrió con una expresión de orgullo. Dios con nosotros. Vaya. Hoy, al recordarme de esa pintura y de cómo la admiré varias veces, la imagen debería ser realmente majestuosa, ¿no?, como lo dice el texto. Debo decir que la persona allí pintada tenía facciones que denota una inteligencia superior. Tenía una frente alta, la mirada penetrante y la postura de uno que daba la impresión de que fuese una persona de acción y de gran dignidad. Una persona de acción. Sabemos que no desiste, que no descansa. No esperaba esta respuesta del sacerdote y ella no estaba muy clara. Ciertamente él no podía estar refiriéndose a Jesús. No podía ser, sin embargo, ¿sería que es? ¿Quieres decir que esta es la verdadera imagen de Satanás?, conseguí preguntar después de todo. Sí, lo es. Y probablemente te estás preguntando, ¿dónde fueron a parar sus características horribles y animalescas? Se rió y agregó: perdóname por reír, pero créame, no me estoy riendo de ustedes en ese estado mental desconcertado. En realidad hallo divertido percibir que los espíritus de los demonios fueron muy hábiles en ocultar su verdadera identidad, incluso en esta era de progreso científico y gran cultura. La gran mayoría de los cristianos todavía sigue creyendo en la teoría de los cuernos y pezuñas.
Entonces su expresión facial cambió y pasó a reflejar un aire de profunda preocupación al decir: hoy es solemnísimamente importante que las futuras generaciones sean llevadas a creer que el Maestro y sus espíritus asociados no existen. Solo de esta manera podrán gobernar con éxito los habitantes de este planeta en las décadas que están hacia adelante. Su rostro adquirió una expresión de confianza. No hay nada más importante para los espíritus que desarrollar formas para transformar a los seres humanos en miembros del reino venidero de Satanás. Acá veíamos que Satanás se había apropiado de este mundo, que hace 2000 años Jesús habló de que era príncipe, pero habla acá de un reino venidero, ya no de un principado, ya no de Satanás como corregente, sino de un reino, de Satanás como rey de este mundo. En cuanto mirábamos los distintos altares y pinturas, el sumo sacerdote explicó que los espíritus demoníacos son realmente expertos en diversos campos de actividad, teniendo una experiencia medida en miles de años. Están involucrados en una feroz lucha por controlar las mentes de los hombres, una lucha contra las fuerzas de arriba. Cuando Rolando preguntó ¿por qué los espíritus estaban gastando tanto tiempo engañando a la humanidad?, el sacerdote respondió que a cada persona que ellos puedan descalificar para ser miembro del reino de Cristo, se convierte automáticamente en un miembro del reino de Satanás, que pronto se establecerá aquí en la tierra. Digamos, estos engaños y estos propósitos, estos planes van para desacreditar a las personas del reino de Cristo. ¿Qué pasa? Cuando llega el mensaje, hay gente que no lo puede aceptar. Nosotros tenemos el texto de esas vírgenes fatuas. Sabemos que de una manera plena se cumple en la iglesia adventista, pero ¿solo en la iglesia adventista? ¿No pasa en el mundo gente que ya no puede aceptar el mensaje? ¿Que ya han hecho su decisión? Aquellos que descienden a la tumba bajo la dirección de Satanás, algún día volverían a la vida por él. Aquí vemos sí el engaño, ¿no? La Biblia nos dice, Pablo, que esta gente engañan y son engañados. Satanás también les dice verdades, pero al fin y al cabo también los engaña. Cristo y sus seguidores, continuó, elaboran un plan para poner fin al gran conflicto entre las dos fuerzas, haciendo llover fuego del cielo sobre los seguidores de Satanás, pero esto no les hará daño porque los espíritus demoníacos ya pueden dominar el fuego, de manera que el fuego no tiene poder para quemar a los seres humanos. Hablábamos del fuego que quema en el culto del sábado pasado. Y agregó que si yo dudaba de lo que estaba diciendo, podría ir a la India o a otras áreas del mundo en que la magia negra hubiese evolucionado hasta convertirse en una ciencia. Y podría haber personas caminando sobre brasas ardiendo sin quemar un solo pelo del pie. Aquí vemos cómo Satanás ya también prepara a los suyos para el gran conflicto. Este libro lo conocí, este hombre, de un predicador hace un tiempo atrás en una iglesia adventista que comentó algo de este libro. Y él dijo algo, yo recién era nuevo en el adventismo, y que a mí me quedó grabado y obviamente es una gran verdad. Dice, la cosmovisión adventista, nuestro mensaje es el gran conflicto. Nuestro mensaje no es solo hablar de Dios, nuestro mensaje es hablar del conflicto entre Cristo y Satanás, entre estos dos, si se quiere, reinos venideros. Y este es nuestro propósito. Y a veces podemos fallar. Satanás instruye a los suyos muy bien en el conflicto, inclusive revelándole los propósitos de Dios. Y nosotros, bueno, sabemos que en este ministerio no tenemos falta de pan, pero en la iglesia se hablan de estas cosas. A veces uno puede pensar aquí, no, de esto no hay que hablar en un culto. Pues yo les recomiendo que lean El peor enemigo del hombre en el conflicto de los siglos, cómo el lenguaje habla de lo poco que se habla de Satanás en los púlpitos y de sus maquinaciones, de que hay que enseñar e instruir al pueblo en esto. Dice, al salir de la sala de oración, yo mencioné que estaba un poco confundido acerca de Satanás y sus ángeles. Con mi educación católica me enteré de que Satanás y sus ángeles estaban en el fuego del infierno, con las almas de aquellos que murieron en el estado de pecado mortal. ¿Dónde estaba la verdad? ¿No es lo que cree la mayoría del mundo cristiano, que Satanás está bajo tierra? Cuando les citas de que es el gobernante en las regiones celestes, se quedan asombrados. El sacerdote satanista concordó en dedicar tiempo para darnos lo que él llamó una visión real de las cosas. Y ahora viene algo que realmente es impresionante. Señores, creo que nuestra visita a la sala de oración ha llevado preguntas en sus mentes. En primer lugar, déjenme decirles que los miembros de nuestra sociedad secreta, aquí en Montreal, somos la élite de los adoradores a los espíritus.
Cuando la lucha entre las fuerzas de arriba y las de nuestro gran Maestro lleguen a su fin, Él establecerá su reino permanente aquí en la tierra y recibiremos elevadas posiciones de autoridad y honor. Ya sabemos a por lo que van. Las riquezas de este mundo, el honor de este mundo. Estaremos ricamente recompensados por haber tomado parte del lado que ahora parece ser el más débil. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Por muchos milenios nuestro gran Maestro tenía jurisdicción sobre innumerables huestes de seres. ¿La tenía? ¿Miente? ¿No era el corregente de todo el gobierno divino en todo el universo? Pero al ser mal entendido, eso es lo que él dice, ¿no? No, he sido mal interpretado. Él fue obligado a huir de su dominio, junto con otros espíritus que simpatizaban con él. Los habitantes de este planeta lo recibieron amablemente. Y es verdad. Terriblemente, pero es verdad. Como resultado de su intelecto superior, se convirtió en el propietario legal del planeta, al llevar a los propietarios originales a ceder sus derechos cuando creyeron alguna cosa que él les dijo que era cierto. Bueno, lo que él dice. Algunos pueden llamarlo engaño, pero él simplemente estaba siguiendo la ley de autosobrevivencia, un instinto natural en todos los grandes líderes. Vemos cómo este sacerdote se jacta del engaño de Satanás y es su fascinación, pero lo llama que, bueno, en realidad es supervivencia. Esto es un poco evolución, ¿no? La ley del más fuerte. Cuando se enteraron de que su rival, Cristo, vendría al mundo después de haber asumido la naturaleza humana a fin de atraer a la humanidad a sí mismo, nuestro maestro y sus consejeros jefes decidieron seguir una estrategia similar a la que originalmente los capacitó a tomar posesión de su nuevo dominio. Este plan de acción requería que todos los espíritus de los demonios cuidadosamente aconsejaran a los seres humanos a vivir de tal manera que sean descalificados a convertirse en miembros del reino de Cristo. ¿Y con quién lo hizo especialmente? Con el pueblo judío. ¿No lo está haciendo ahora? Con el mundo entero, pero ¿con quién especialmente en gran manera? ¿Con los adventistas? Los espíritus estimularían a la gente a prestar más atención a sus sentimientos que a las palabras de Cristo y a sus profetas. No podría haber mejor manera de que los espíritus tomen el control de la vida de las personas sin que se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo. Los espíritus sugerirían todo tipo de doctrinas e ideas erróneas y la humanidad los aceptarían fácilmente por tener un fuerte sentimiento con relación a ellas. Vemos que hay algo en el apego a las falsas doctrinas, a las herejías. Es un tema de sentimiento. Nos gusta. En el fondo, sabemos que naturalmente nosotros amamos al pecado. Venimos con el corazón perverso y engañoso y naturalmente, si no hay esa regeneración que hace Dios a través de la justificación, nosotros amamos el pecado. El sumo sacerdote con el rostro radiante de fascinación, pues esto me hace acordar cuando nosotros hablamos de las cosas, de este mensaje a la gente, ¿no? A alguien que está con esas ganas de oír. Realmente tenemos un rostro que irradia fascinación, pero por lo bueno, por la luz. Por lo que nos acaba de contar, pidió permiso para tomar unos pocos minutos más de nuestro tiempo para ilustrar lo que había dicho. Cuando reafirmamos nuestro profundo interés y deseo de saber más sobre las actividades de los espíritus, él continuó. Claro, esto es fascinante. Hay algo que la Biblia dice, que el mundo irá fascinado tras la bestia. El mal tiene una fascinación. Por eso también tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque a veces lo vemos mucho en el mundo de la conspiración. A veces esto es verdad, atrae ver un conocimiento oculto, ver algo que uno no sabía y que la mayoría no saben, algo que está, esas cosas que están atrás de lo que se ve, pero también el Satanás nos puede engañar y hacernos que nos fijemos solo en él y ahí vamos a caer seguro. Por eso debemos hacerlo siempre a la luz de Cristo y no pasar ciertos límites. Víctor, varias veces, creo que los que seguimos siempre, hemos escuchado una historia de un libro, de un masón que le pasó. Claro, debería ser fascinante, pero en un momento había un límite que Dios puso. Dice, si los caballeros se recuerdan, Salomón, el rey de Israel, estaba dotado de gran sabiduría y atrajo la atención de un gran número de poderosos gobernantes. Ver Reyes, ¿no? Acá citamos, ¿no? Capítulo 4. Al mismo tiempo, nuestro gran maestro estaba preocupado al ver a Salomón conseguir toda esta atención y decidió hacer un esfuerzo supremo para controlar el mundo entero. Hasta ese momento, nuestro maestro había conseguido establecer la idolatría en todas las partes de Israel.
Se decidió entonces que ciertos consejeros jefes llevasen a Salomón a sentir orgullo de sí mismo. En segundo lugar, ellos lo llevarían a sentirse fuertemente impresionado en nombre de los mejores intereses de la nación. Es realmente lo que Ellen White nos ha contado esto. Cómo él hace esas alianzas matrimoniales por el progreso de la nación y así engañado, creyendo que haría progresar la causa de Dios. Es decir, aquí vemos cómo hay cosas que nosotros sabemos que Dios, a través de sus profetas, nos ha contado a nosotros y Satanás se lo está contando sin tapujos, ¿no? Dice, a los intereses de la nación para construir alianzas con las naciones vecinas, aunque muchos de sus consejeros habían insistido a que no lo hiciese. Había gente sabia también siempre. Él mismo escribió, Salomón, en la multitud de consejeros o de consejos está la victoria. El plan de nuestro maestro se convirtió en un éxito enorme cuando llegó el día en que por el ejemplo de Salomón el pueblo de Israel adoró a Astarot, diosa de los sidonios, Quemos, dios de los moabitas, y Moloc, dios de los amonitas. Cuando el pueblo se postró ante los ídolos que representaban espíritus de demonios, nuestro gran maestro sintió que su triunfo fue completo. Su principal objetivo fue alcanzado. De hecho, el mundo entero estaba bajo su mando. Y sabemos lo que pasó después. El reino quedó partido. Y no es de extrañar que alguien diga, Señor, ¿acaso solo yo he quedado? Pero sí hay algo verdadero. A nivel político, todas las naciones estaban bajo el dominio de Satanás en este momento. Y con Israel en su plena apogeo. Señores, creo que a estas alturas ustedes ya percibieron la gran sabiduría y destreza del Maestro en ocultar su verdadera identidad. Asegura a sus agentes dedicados que su diligencia será recompensada un día cuando ellos vean a las generaciones de la tierra de pie delante de ellos en humilde obediencia, reconociendo que su gran Maestro es realmente un gran Dios. El Maestro, continuó él, no deja nada a la suerte. Con sus planes bien maduros y con mucho cuidado pone sus trampas a fin de cautivar a las mentes de millones de los más sabios mortales, obteniendo así la lealtad de estos en esta vida presente y por toda la eternidad. No deja nada a la suerte. Dios tiene un plan para nosotros, lo oímos. ¿Satanás también lo tiene desde el origen? Esto nos tendrá que hacer pensar de que realmente si subestimamos a nuestro enemigo, caeremos también. Y este es lo que está pasando en el mundo cristiano en gran manera y en el mundo adventista. No necesitan las profecías, no se necesita hablar de esto, tenemos a Cristo y ya está. Si yo conozco a Cristo, ya está. Sí, vale, pero ¿lo conocemos? Vibrando con entusiasmo por la causa de Satanás, aquel hombre continuó contándonos acerca de lo que él llamó la asamblea más respetable de espíritus jamás reunida en un solo lugar sobre la faz de este planeta. En el inicio del siglo XVIII, dice él, esto realmente es una información también que uno ve la realidad y la veracidad que hay en esto, porque vemos el cambio que ha habido en el mundo también a partir de esto. Dice, el Satanás y sus espíritus consejeros realizaron un gran concilio general de preparación para la revolución industrial que pronto llegaría al mundo. Satanás previó que esa revolución sería inmediatamente seguida por una era de descubrimientos científicos y de iluminación intelectual. Introduciría también a los últimos tiempos del fin y al cierre del gran conflicto entre las fuerzas del bien y el mal. Sabía que este progreso tecnológico, científico, industrial llevaría al desencadenamiento final del gran conflicto. Puesto que Satanás ha estado estudiando las profecías de la Biblia, él entendió el significado de Daniel 12:14, que describe el tiempo del fin como muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, ¿cuántos pastores uno oye del profeso pueblo de Dios? Dice, no, esto que tiene que ver con la ciencia, no, esto es puramente profecía y nada más. Sí, pero sin el aumento de la ciencia tampoco aumentaría la profecía. Si no tuviéramos al alcance tanta información tan fácil, pues no podría aumentar la profecía como lo está haciendo. Se dio cuenta de que ese sería el tiempo ideal para separar a los seres humanos de su Creador. De esta forma llevar a multitudes a la perdición. Ese momento ofrecería la mejor manera de ampliar su reino venidero tan extensamente que quedarían pocas personas que abandonen este planeta. Cuando Cristo viniese a buscarlos en un arrebatamiento secreto al final de la era cristiana. Bueno, aquí vemos cómo le cuela también el rapto secreto. Pero le dice tal cosa, que serán tan pocos porque descalificaría, que haría todas las cosas para descalificar a prácticamente el mundo entero para el reino de Cristo. Pero también les hace creer que habrá este arrebatamiento final, secreto.
años antes del tiempo del verdadero fin. Haciendo una pausa, el sacerdote se jactaba de que Cristo en realidad no regresaría a la tierra en poder y gloria, sino que renunciaría a todas sus reivindicaciones a este planeta, reconociendo que pertenece por derecho y legalmente a Satanás. Entonces el gran maestro resucitará a nuestro pueblo de sus tumbas y establecerá aquí su reino eterno. Él lo que dice es que Cristo renunciará a su segunda venida, claudicará, porque aceptará que Satanás es el dueño legítimo. Aquí nos suena que Satanás dice que la bestia, a través de esa imagen de la bestia, hará marcar a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué pasa si todo el mundo, en un momento, el mundo entero tiene esa marca? ¿Cristo puede reclamar esta tierra? De alguna manera dice, bueno, Él tiene derecho, tiene el poder, puede venir. Pero si toda la humanidad escoge a Satanás, si no queda ni uno, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Sabemos que está pronto a llegar un momento donde todo esto ya tendrá la consumación final. El conflicto llegará al momento cúlmine. Vemos como aquí hay gente de lo que llamamos el lado oscuro que se está preparando hace tiempo para esto. Y nosotros vamos a leer este famoso texto. Dice Apocalipsis 14, 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender al cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí tenemos también, cuando vemos todo esto de los 144,000, que tanto conflicto, que si son exactamente la multitud, que si no son, vemos que unos se cuentan, los otros son incontables, exactamente lo mismo no pueden ser. Claro que la multitud son todos los salvos y ellos son parte. Pero aquí vemos como una guardia real, como cuando se hablaba de las guardias pretorianas. Aquí vemos un ejército también, el que Dios tiene destinado en gran manera como un grupo selecto para el fin de esta contienda. Aquí vemos algo que hace no mucho tiempo estuvimos hablando. Esta es la visión, la primera visión del lenguaje. Y vemos un pueblo que empieza a caminar hacia la ciudad celestial. Dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Recordemos, el clamor de medianoche era el que acompañaba al mensaje del segundo ángel, la fecha del comienzo del juicio, lo que ellos creían en ese momento que era la segunda venida de Cristo. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Vemos que este clamor de medianoche, esta restauración del santuario, esta purificación del santuario que comenzó en 1844 es lo que alumbra nuestros pies, ¿no? Hay un proverbio que nos habla de que es lumbrera a nuestros pies, ¿no? Lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Vemos la historia del pueblo adventista. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dominaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era de Dios quien los había guiado hasta allí. Lo que está pasando ahora, se está rechazando todo el mensaje del tercer ángel, se está rechazando a Miller, se está rechazando diciendo fue un error. 22 de octubre de 1844, al final fue un error. No tenemos por qué creer en esto ni tenerlo como fundamento. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco. Y a Jesús cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre ellos el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Vemos aquí todo el transcurso, el caminar del pueblo de Dios, desde el momento con el mensaje de Miller hasta cuando Dios diga desde el cielo el día y la hora del regreso de Cristo. Veíamos lo que había actuado, lo que había hecho Satanás, como él quiere apropiarse de esta tierra, que él la reclama como suya, que él dice que implantará un reino mejor que el de Dios, que va a llevar a la gente, no solo a los ángeles, sino a la gente, eso es lo que prometió en el cielo, pero al mundo de hoy a un estado superior de conciencia, de plenitud, de libertad, en contra de la restrictiva ley de Dios, lo que él dice. Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto ya había en su corazón una rebelión completa, un intento de derrocamiento del gobierno divino. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca vio la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, porque tú destruiste tu tierra. Habla del bien común, habla de la ecología, pero por atrás, ¿qué hacen? Destruyen la tierra. Y esto también hay que desvelarlo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos el fundamento del gobierno divino. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. David lo vuelve a decir. Dice: todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Vemos acá que seremos juzgados todos por nuestras obras. Y vemos que los impíos se juzgará cada pecado, pero al final el decreto, ¿cuál será? No, que eres mentiroso, que eres y tal, y lo que quieras. Sí, pero por sobre todo, en realidad, el juicio definitorio será alta traición al gobierno divino. Por eso vemos que esta es una batalla, en el fondo, más grande, más compleja y más profunda, pero una batalla como las que se libran aquí en la tierra. Cuando vemos que nosotros vemos que en las leyes humanas la mayoría de los gobiernos occidentales han quitado, por ejemplo, la pena de muerte, pero no para la alta traición. Y para ellos la horca, que es una de las muertes más ignominiosas hoy,
Quizá en los tiempos de Jesús era la cruz, pero ahora la horca se ejecuta a los enemigos de una nación. Y esa sentencia, esa pena de muerte existe. Y así será. Hablamos de la verdad, del amor, de la justicia, de la paz al principio. Hay un salmo, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es locura creer realmente todos estos engaños que está diciendo Satanás, inclusive que puedan venir desde púlpitos que dicen ser cristianos, realmente es locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nosotros vemos y que esto ha tenido un cumplimiento pleno en la cruz del Calvario. Estas cosas que ahora también el mundo, bueno, esto puede ser verdad, esto puede haber libertad, pero no justicia. Pues eso es imposible. Pues en los tiempos de Cristo también todo esto estaba disgregado, desmembrado, todo el mensaje. Pero Cristo en la cruz hace que la misericordia y la verdad se encuentren, que la justicia y la paz se besen. Sin verdad y sin justicia no habrá paz y no habrá victoria. Pero esto tendrá un nuevo cumplimiento. Dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dice que la verdad brotará de la tierra. Decíamos que somos tierra, que estamos hechos del polvo de la tierra. Habrá un pueblo al fin del tiempo que hablará la verdad y solo la verdad, que la ejecutará en palabras y en actos. Veíamos a los 144.000 que no hay palabra en su boca. Y la justicia mirará desde los cielos. Y Dios los mirará. Pero también sabemos que hay una ley que será manifestada, visible, audible y visiblemente desde los cielos. Pero también algo saldrá de la tierra. Algo que está en una cueva, en el monte Calvario, también saldrá a la luz dentro de poco. Y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto, y la justicia irá delante de él, y sus pasos no nos pondrán por camino. Nosotros decíamos, ¿por qué es tan importante la verdad? Dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra, tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Nosotros somos santificados por esta verdad. ¿Por qué estos 144.000 tienen que estar completamente santos? Esto dice, bueno, esto no es necesario. Cuando Cristo venga, seremos igual a Él. El sábado pasado se hablaba de este fuego consumidor, que es Dios. ¿Qué pasa si tenemos una mancha de pecado cuando Cristo aparezca? No hay forma de salvarnos. No hay forma de no ser consumidos. Pero veíamos que Satanás quiere reclamar esta tierra y quiere esta tierra como suya, y por eso quiere marcar a toda la humanidad. Dios necesita tener un pueblo. Nosotros sabemos que la victoria fue lograda en la cruz, pero la consumación todavía está por llegar. Dios necesita un pueblo hasta el tiempo del fin, que vindique el carácter de Dios, que no tenga mancha ni arruga, para que pueda subsistir y para que pueda refutar el aserto de Satanás de que esta tierra legítimamente le pertenece. Por eso Dios no va a dejar que ninguno de estos 144.000 sean tocados con la muerte. Si Satanás logra marcar a toda la humanidad, podrá decir que el mundo otra vez lo ha elegido y que le pertenece, y que Jesús y que Dios no tiene derecho de venir a echarlo ni a castigarlo. Y podrá quedarse, que es lo que Él quiere, con esta parte, con esta parte del universo, pero Dios no se lo permitirá. Pero acá hay algo que nos involucra a nosotros. Estos 144.000 tendrán que colaborar, tendrán que participar de la justicia de Cristo. Aquí es a lo que estamos llamados, los que estamos hoy aquí, los que estamos escuchando, viendo, y muchos más que vendrán. Este conflicto final pronto se definirá. Vemos las huestes del enemigo como ya están en marcha, en completo orden, para aplastar
al pueblo de Dios. Y sabemos que mucha sangre correrá. Satanás se juega su última carta. Sabemos que él, bueno, en su mente tiene una más, que es en la tercera venida, por si esta falla, pero sabe que en gran manera aquí ya no puede perder. En la cruz ya quedó derrotado. Esto es como cuando hablamos de fútbol, un partido, minuto 90, tiempo de descuento y el equipo gana una final 2-0. Ya está, pero todavía cuando se mete el 3-0 ya está, se acabó todo. Ya es la victoria completa. Eso es lo que harán los 144.000. No es que todo depende de los 144.000, pero tendrán que demostrar el poder de la sangre de Cristo, el poder del Evangelio. Y tendrá que haber un pueblo, no solo uno ni dos, un pueblo, en total unanimidad, en total santidad, en esta tierra, diciendo que todo le pertenece al Señor. Por eso vemos que el plan de redención no es solo para nuestros cuerpos, no es solo para nuestras almas, es también para esta morada maravillosa que Dios nos dio. Y por eso Dios la restaurará completamente. Y vemos el papel de la verdad, el papel de este mensaje, que es lo que hoy se está atacando, por sobre todas las cosas. Judas, bueno, uno, en realidad no tiene capítulo, 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Querido Señor, te estamos inmensamente agradecidos por este camino que nos has dado, por esta sangre que nos limpia de todo pecado y por esta oportunidad de glorificar tu nombre como es merecido y como es digno. Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a comprender la delicada situación en la que se encuentra todo tu pueblo, inclusive nosotros, que el filo es cada vez más angosto y que si no nos damos cuenta un día podemos haber caído y estar en las fauces del demonio sin que nosotros tengamos ninguna idea. Por eso, enséñanos a ser sinceros y a arrepentirnos y a odiar y despreciar el pecado como tú lo odias, a no jugar más con él. Señor, bendice a tu pueblo, bendícenos y que esta verdad sea un hecho en nuestro corazón, que ese egoísmo pueda ser erradicado y que el amor de Cristo sea el que verdaderamente reine para testimonio a todas las naciones, para que un día toda lengua se calle y toda rodilla se doble